La cuenca mediterránea se extiende a lo largo de unos 3.800 kilómetros de este a oeste, desde el extremo de Portugal hasta las playas del Líbano, y unos 1.000 kilómetros de norte a sur, desde Italia hasta Marruecos y Libia. Dentro de la Unión Europea, la región mediterránea abarca 7 Estados miembros, de manera parcial en España, Francia, Italia y Portugal, o de manera total en Chipre, Grecia y Malta. Se da en las costas occidentales de los continentes, entre las latitudes 30 hasta 45 grados. En Europa, las zonas interiores de California y la zona interior del sur de Australia. Se da en las zonas de Chile, la zona central de California, de la región del Cabo en Sudáfrica y las tierras altas del interior de la península ibérica, a partir de los 900 o 1000 metros. La clasificación climática de Köppen fue creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1888 y describe cada tipo de clima con una serie de letras, normalmente 3, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y sencillez. La zona mediterránea se agrupa en el grupo C, climas y latitudes medias. El Mediterráneo, con siglas CSA, y el Mediterráneo de veranos frescos, con siglas CSB, cuentan con inviernos templados y veranos secos, cálidos o frescos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. Es el bosque mediterráneo por excelencia, su adaptación a cualquier tipo de suelo, excepto salinos y encharcados. Es muy grande, por lo que su dominancia en el territorio es alta, cohabitando a veces con enebros de miera. Estos bosques se sitúan por debajo de los 1200 metros de altitud, bajo la franja ocupada por los bosques caducifolios. La encina y la escoja son especies esclerófilas, esto es, adaptadas al clima seco, con grandes variaciones de temperaturas y sequía estivales. En el cortejo florístico aparecen especies como el pino carrasco y el pino piñonero, la sabina, el madroño, etc. En las zonas más húmedas aparece el quejigo y en los suelos silíceos aparece el alcornoque. En suelos degradados, el matorral de situación de la encina es la olorosa jara pringosa y en las zonas más húmedas la retama. Otro tipo de vegetación, la jara pringosa, aparece en zonas de gran insolación, siendo un buen indicador de la degradación del encinar. Normalmente, el jaral se localiza en grandes extensiones, colonizando terrenos muy erosionados que han perdido ya casi todo el mantillo, o en aquellos lugares que han sufrido incendios. El matorral de retama se localiza en lugares con suelo profundo y poco deteriorado. Su presencia mejora la calidad del pasto a través de su sombra y protección, y es capaz de fijar nitrógeno atmosférico y transformarlo para que pueda ser fácilmente asimilable por otras plantas. Todos estos arbustos, herbáceas y plantas verdes que elaboran materia orgánica a partir del mundo mineral son los llamados organismos productores y representan el punto inicial de las cadenas tróficas de un ecosistema. En estos bosques la vegetación se tiene que habituar a la climatología, de por sí seca durante el verano. La variedad de sustratos y climas crea una diversidad en la vegetación. Las especies de flora que crecen en estos bosques se han adaptado para sobrevivir en un clima seco. Entre los pinos del bosque mediterráneo hay varias especies. El pino piñonero y el carrasco son los más comunes. Los bosques mediterráneos, especialmente los caducifolios en África del Norte, Grecia, Córcega o España, tienen una gran riqueza de flores. Bosques de coníferas, como el pino o el cedro, tienen más de 100 especies distintas. Otras especies de árboles en este tipo de bosques son los tejos, las jaras, los enebros, los madroñes, alcornoques y las sabinas.
Cerca de zonas húmedas como lagunas, ríos o lagos abundan los chopos, hayas y los olmos. En Córcega, por ejemplo, abundan los bosques de castaños y los bosques de robles. En Marruecos, las acacias y en Grecia también hay bosques de robles de Existen Umbria. distintos tipos de bosques alrededor del mundo y el bosque mediterráneo es tan solo uno de ellos. Cada bosque es único y diferente, albergando las miles y millones de especies de flora y fauna que existen sobre la Tierra. En esta ocasión hablaremos de los bosques mediterráneos, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué son los bosques mediterráneos? De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, los bosques mediterráneos son biomas caracterizados por veranos secos y áridos, mientras que los inviernos son fríos y húmedos. Como su nombre lo indica, una de las regiones en las que se encuentra este tipo de clima es el Mediterráneo en Europa. Es la región más grande de este tipo de bosque. El Mediterráneo abarca 23 países, como lo son Albania, Argelia, Bosnia, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Portugal, Siria, Túnez, Turquía y la extinta Yugoslavia. A pesar de que este tipo de regiones es poco común, alberga una enorme diversidad de flora y fauna. Debido a los cambios drásticos del clima en estas regiones mediterráneas, su flora y fauna ha evolucionado a adaptarse a las distintas condiciones meteorológicas. En conjunto, la flora en la región mediterránea es el hogar de aproximadamente el 20% de las especies de plantas en el planeta. Fauna de las regiones mediterráneas. En las regiones mediterráneas no se presenta una gran cantidad de pastos ni áreas naturalmente planas. Como resultado, los animales presentes en los climas mediterráneos son capaces de vivir en terrenos ásperos sin la necesidad de depender del pasto y topografía plana. Las regiones mediterráneas principalmente son el hogar de cabras y ovejas, pero también es el hogar de un gran número de animales y depredadores como los chacales y los linces. Repasemos algunos de la fauna que existe en las regiones mediterráneas, las cuales son el lince ibérico. Como su nombre lo indica, este depredador habita en los bosques al sur de España. La dieta principal del lince iberiano son los conejos, aunque también se alimenta de patos. Tristemente, el lince iberiano es el big cat que más se encuentra en peligro de extinción. Existen poco más de 400 linces ibéricos en el mundo, un aumento de los 230 que existían en el 2009. Sin duda, se trata de uno de los animales más importantes en la fauna de la región mediterránea. Macaco de Berbería, también conocido como el mono de Gibraltar, es el único primate que vive en el continente europeo. Viven alrededor de 22 años y su población ronda entre los 1.200 a 2.000. Otro sería el leopardo de Berbería, también conocido como leopardo africano. Este depredador del bosque mediterráneo vive en el norte de África y principalmente se alimenta de los macacos de Berbería. Lamentablemente, esta especie se encuentra en peligro de extinción y su población es alrededor de 250 ejemplares. Otra sería la foca monje. Las focas monje son las únicas especies de foca que no tienen orejas. Además de esto, son la única especie sin orejas que vive en climas tropicales. Residen en las costas del norte de África, así como al este del mar Mediterráneo. Como resultado de la cacería, actualmente se encuentran en peligro de extinción, con aproximadamente 1.700 focas en la naturaleza. Otra, en esta ocasión, un ave, águila imperial ibérica. Es la rapaz más emblemática del bosque mediterráneo, actualmente en peligro de extinción. Su población es inferior a las 200 parejas en la península. Se encuentra amenazada por la reducción de su hábitat, la disminución de presas, sobre todo conejos, y el envenenamiento. Otro sería la chotacabras colirrojo. Es un ave migratoria estival. Sus hábitos son descansar durante el día gracias a su plumaje críptico, que le permite pasar desapercibida y evitar a sus depredadores. Sin embargo, le lleva a sufrir atropellos en caminos y carreteras, y su alimentación es a base de insectos. Otro animal originario del Mediterráneo sería el gallipato. Es el urodelo más grande de la península ibérica. Presenta sendas hileras de manchas anaranjadas en sus costados,
por los cuales puede sacar las puntas de las costillas en caso de amenaza. Viven en charcas y abrevaderos del ganado. Otro sería el sapo corredor o bufo calamita. Es una especie de hábitos terrestres, a excepción del periodo reproductor, cuando los machos acuden a las charcas para cantar y atraer a las hembras. Presentan dimorfismo sexual, tanto en tamaño como en coloración. Las hembras son más grandes y moteadas, mientras que los machos de menor tamaño y color más uniforme. Otro sería el lobo ibérico. El lobo es uno de los pocos grandes carnívoros que existen en la península ibérica y como depredador se alimenta básicamente de las presas que caza, grandes herbívoros y otros mamíferos de porte menor. El lobo es un carnívoro depredador, ya que la mayoría de su dieta está compuesta por presas cazadas. La ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de forma que garantice la satisfacción continua de las necesidades humanas para las generaciones actuales y futuras. Ese desarrollo sustentable conserva la tierra, el agua, las plantas y los recursos genéticos, no degradan el medio ambiente y es tecnológicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. El estudio advierte que los bosques mediterráneos también se han visto seriamente afectados por la degradación y están cada vez amenazados por el cambio climático, el crecimiento demográfico, los incendios forestales y la escasez de agua. Los bosques mediterráneos llevan adaptándose desde hace tiempo las presiones causadas por el desarrollo humano. Clasificación. Los recursos renovables son aquellos que responden naturalmente las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros. Constituyen recursos renovables siempre que exista una verdadera preocupación por explotarlos en forma que tal se permita su regeneración natural o inducida. Recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos que bien se degradan a un ritmo de mucho mayor en el que se tardan en formarse, lo cual significa a la práctica que es cantidad finita de estos materiales. La clasificación se utiliza más frecuente en la elaboración de Ehrenberg en 1939. Trazado un diagrama bidimensional en el lugar determinado constituye el eje de las ordenadas y la medida del mes más frío del año. En las abscisas, la representación de un conjunto de estación de varios conjuntos climáticos. Clima árido. Es un subtipo de clima seco. Es el clima de una región del planeta donde las precisiones anuales son menores de 300 m y donde el modelo climático estudiado se caracteriza por su escasez precipitaciones por debajo de la evaporación. Clima semiárido. El clima semiárido es un subtipo de clima seco y expresión comúnmente utilizada para designar el clima de región de un planeta donde las lluvias anuales están entre 500 y 800 mm en el Ecuador. Clima subhúmedo. También llamado clima tropical de actitud, es un clima de influencia monzónica, es decir, de verano lluvioso e invierno seco, que se encuentra en latitudes subtropicales y subecuatoriales. Clima húmedo. Teniendo en cuenta la importancia del relieve en el medio mediterráneo, los límites de altitud en los climas varían en función de latitud. Por efecto, combina el gradiente término, la altitud y el aumento de las precipitaciones. En consecuencia, las montañas mediterráneas se distinguen por sucesiones estratos de vegetación definidos por tipos climáticos cuyos límites varían según la latitud y que se denominan inframediterráneo, término mediterráneo, mediterráneo, supramediterráneo, mediterráneo de montaña y oro mediterráneo.